Cuando los seres humanos comenzaron a vivir en grandes grupos, se comunicaban mediante palabras y eran capaces de construir oraciones al tiempo que adquirían una nueva conciencia. La mayor parte de nuestra conciencia está constituida por un extenso fluir de pensamientos en forma de palabras. Nos consideramos individuos muy especiales, pero la auténtica magia surge cuando compartimos dicha conciencia con los demás. Las voces del mundo. El mundo es un mosaico de visiones, y cada visión está encapsulada en una lengua. Nagsasalita ka ba ng Pilipino? Pwede ka ba Todos los niños poseen un instinto inherente para aprender una lengua. Todos ellos dominan la labor extremadamente compleja de aprender su lengua materna. Hay quienes creen que en el mundo existen más de 10.000 lenguas y quienes piensan que apenas llegan a las 4.000 o 5.000. No obstante, la cifra global de lenguas en el mundo se estima en unas 6.000. Você também fala português? Adiga mukhala shafka Somali. كمان متبلتي بيت؟ تفيدك الحضارة عربية. شتموش بابالسكو؟ ¿Tú hablas español? Lo más preocupante de todo es que la mitad de ellas puede desaparecer, algo que se prevé que ocurra en el transcurso de los próximos 100 años. Cada vez que se pierde una lengua, se pierde una visión del mundo. Empleamos el lenguaje para describir el mundo en que vivimos. Así creamos la realidad. Yo puedo expresar lo que quiera en mi lengua materna y tú puedes hacer lo mismo en la tuya. Nos congregamos en entornos diferentes, lo que significa que existen palabras y conceptos exclusivos para cada lengua. Independientemente de la lengua que hablemos, ya sea inglés, francés, alemán, danés, ruso o chino, ¿qué nos habríamos perdido si nunca las hubiésemos aprendido? Perder mi lengua materna sería como verme forzado al exilio lingüístico. Perdería la historia y la cultura de mis antepasados. Es como si mi vida y mi lengua estuvieran unidas por lazos genéticos. Podemos separarnos de nuestra lengua o recorrer juntos el camino, pero aunque la separación no sea definitiva, siempre albergaremos cierto sentimiento de pérdida. Ahí fuera existen 6.000 visiones, y 3.000 de ellas probablemente desaparezcan durante los próximos 100 años. De manera que corremos el gran riesgo de perder la percepción de lo que significa ser humano, de perder nuestro concepto de ser humano. Australia ha perdido el 95% de su patrimonio lingüístico. Tal vez este sea el peor caso que se ha dado hasta ahora en todo el mundo. Incluso en Estados Unidos, donde las lenguas se han visto constantemente amenazadas, se hablan muchas más lenguas americanas nativas. Llevo 30 años estudiando las lenguas aborígenes australianas y he conocido 12 distintas en mis viajes a lugares remotos y comunicándome con sus hablantes. En la actualidad, no hay nadie para quien alguna de esas lenguas sea su lengua materna. La colonización de Australia se tradujo en una reducción drástica de la población aborigen. Hombres, mujeres y niños murieron de nuevas enfermedades contra las que no estaban inmunizados. Muchos fueron asesinados en matanzas arbitrarias y genocidios organizados. Linguist lan mabule lama gija 7 year old nama rulagan manandal Aljali Yaya Moya Ka manandara chundaga 25 years ago Kamer nang radio rulagan nika gija jintor Kamer lagan kamla lagan sar oner chundak Ala jala kulul pe pian baku penyemana nga
En cuanto se creó Imparja Televisión, pudimos producir nuestros propios programas. Los emitíamos incluso en horario de máxima audiencia. Además, teníamos el control de todas las películas, poseíamos los derechos de autor. El inglés no es la primera lengua para todos los habitantes del continente australiano, por lo que conviene cerciorarse de que satisfacemos las necesidades de todos. A comienzos del siglo XX, el gobierno australiano implantó una política de alejamiento del hogar, separando a los niños que tuvieran mezcla sanguínea de sus padres. Los educaban en el mundo de los blancos para que pudieran cosechar más éxitos en la vida. Se trataba de una terrible política social que separaba a las familias y disgregaba completamente a las comunidades. Los hijos eran trasladados a miles de kilómetros y obligados a vivir en residencias estudiantiles y a trabajar como criados para los blancos. Perdieron toda posibilidad de conservar su lengua y su cultura. En realidad, los blancos no nos querían lejos de ellos. Se avergonzaban de nosotros. Éramos una raza creada a partir de blancos que violaban, que abusaban sexualmente de nuestras mujeres aborígenes. Así que pertenecíamos a una raza de hijos que desde su nacimiento nadie quería realmente. Me dijo, ¿por qué no me hablas en nuestra lengua? Hija, ¿te avergüenzas de hablarme en nuestra lengua? Yo le contesté, no mamá, no me avergüenzo, pero no la conozco como vosotros, porque hace tiempo que nos la arrebataron. El motivo de la represión no fue únicamente el deseo de quitar a los aborígenes de en medio, sino también privarlos de su lengua y de su identidad. Las lenguas codifican y encapsulan la cultura de sus hablantes, y cada lengua se convierte en una especie de universo en sí mismo. Es una forma de ver el mundo y hablar sobre él, una forma de sacar a la luz la cultura del grupo que habla esa lengua. La música, la poesía, las canciones, los cuentos. Krunk, krunk, honum fannst gott að sveima í frelsi háloftana. Þangað barst lítill hávaði. Ya kikinum gongolo yala abada woturan la moniele. Aywa dama kunanyo koroko. Kikinum sabab de kunanyo. Mo ban pile mayna na moniya. Kan di manukanya no pula ma bar bagan kan pile mayano kan ngajil kali gut. Molo ko din ngada. Todo cuanto podemos expresar verbalmente también podemos expresarlo mediante la lengua de signos. Pero resulta incorrecto afirmar que todos los que usan la lengua de signos se entienden entre sí. Existen muchas lenguas de signos distintas. La lengua de signos sueca, americana, inglesa, china, francesa, danesa, coreana, finesa.
Cada una posee sus propias reglas para la formación de los signos y de la estructura de las oraciones. Lo oigamos o no, compartimos el mismo universo conceptual. Sin embargo, en la sociedad la lengua de signos es diferente de la lengua hablada. Posee sus propias reglas gramaticales basadas en la forma que adquiere en el espacio tridimensional donde se expresa. En el mundo hay tantas lenguas de signos que los sordos que asisten a congresos internacionales no podrían comunicarse sin traductores simultáneos. Las lenguas se expanden, pero eso no es debido a un carácter intrínseco de las propias lenguas. No existe una lengua sencilla que todos estemos dispuestos a emplear. Todas las lenguas poseen un nivel de complejidad parecido, atendiendo a una serie de factores de distinta naturaleza. Me llamo Kofi Annan. Vengo de Ghana. Soy un fante y estoy encantado de conocerles. Mi país natal es Ghana, ubicado en la costa occidental africana. Nací en Kumasi, en la zona centro del país. Las aldeas colindantes dependen de las cosechas de sus propias tierras. Una nativa llevando un tiesto. Sin semáforos o policías que vengan a molestarnos, nuestros sentidos nos conducen directamente al mercado. Pescado secado al sol, carne de cabra, marisco, calor y humanidad se entremezclan para despedir un olor indescriptible. No seremos nosotros quienes lo pongan en duda. Éramos una colonia británica, así que hablar inglés era muy común. Se oía por todas partes. Yo siempre oía la BBC. Recuerdo que de niño mis padres se despertaban con las noticias de las 6. Aprendí inglés porque oía la BBC. Oí hablar inglés a mi alrededor y en el área profesional la gente siempre hablaba inglés. En el desfile, las tropas nativas de tierra se alinean y nuestro destacamento naval presenta armas. Una lengua se expande gracias al poder de las personas que la hablan. En el caso de la familia indoeuropea, llevamos siglos contemplando diferentes imperios apoderándose de diferentes civilizaciones. Así, el Imperio Británico se apodera del inglés, el Imperio Español del idioma español, el portugués del portugués. Sin lugar a dudas, ha sido esto lo que ha tenido las peores consecuencias sobre las lenguas minoritarias de las comunidades con las que mantuvieron un contacto más próximo. Quienes saben hablar algo de inglés se sienten muy orgullosos y formulan un gran número de preguntas. No, así no, así. El fante es una de las lenguas de Ghana, pero también están el ebé, el dagaa y el dagomba, que es bastante distinto. En la escuela empecé aprendiendo la lengua local, pero después introdujeron el inglés y más tarde también el francés. Cuando logramos la independencia, yo aún era adolescente. Me interesaba mucho el progreso y seguía de cerca el mundo de la política, ya que mi padre y nuestras amistades estaban involucradas activamente y todos los días se hablaba de política en casa. Se percibía cierta electricidad en el ambiente. Los habitantes de Ghana ven su libertad como algo más que un triunfo local, porque ahora son el único dominio africano dentro de la Commonwealth británica. Una situación que comporta una gran responsabilidad. Imagínese a un joven en plena adolescencia, acostumbrado a un funcionariado británico, a un gobernador general británico, y que de repente ve este cambio, donde la primera persona de su país ya no es un gobernador general, sino un primer ministro ganés. Las multitudes aclaman al doctor Nkrumah, el primer ministro. Y si todos están bailando, ¿por qué no se iba él a unir a la fiesta? Los ministros eran ganeses y se encargaban de dirigir los asuntos estatales procurando modelar el futuro del país. De forma que, al margen de la emoción política que se sentía al formar parte de este cambio, también se percibía la sensación de que realmente dicho cambio era posible. Existe una verdad universal, y es que cualquier lengua superior terminará dominando a una inferior, que cualquier cultura grande dominará a una más pequeña. Esto no es sino un reflejo de la vida. Así que no importa si hablamos del idioma español, del francés, del alemán, del portugués, del árabe, del hindi, del ruso o del chino. Todas ellas son lenguas superiores, que a su paso por las diversas partes del mundo actúan de locomotoras que arrollan a las lenguas inferiores.
Por favor, use caracteres estándar. Por favor, hable mandarín. El objetivo del gobierno chino es que todos los ciudadanos sepan hablar mandarín normalizado. El Changsha lo hablan unos 5 millones de chinos. Es un dialecto del Xi'an. Muchos consideran el Xi'an un dialecto del mandarín. A menudo no es fácil distinguir entre dialecto y lengua. Un buen ejemplo lo encontramos en Escandinavia, donde los habitantes que hablan sueco, noruego y danés comprenden gran parte de lo que hablan entre ellos, utilizando cada uno su idioma. Así todo, nadie se atrevería a decir que un noruego es capaz de hablar sueco o danés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O al revés. Por motivos políticos, desde hace cientos de años, los habitantes de estos 3 países tan dispares creen que hablan 3 idiomas distintos. Yo soy de Changsha. Nací aquí mismo. Así que el Changsha es mi lengua materna. No, estoy hablando en mandarín. Debería hablar en la lengua local. Gracias por ver nuestro informativo de hoy. Soy Zhou Qian. 普通话是应该最为广泛的，包括在媒体、在电视，还有在官方语言里面，甚至在科大，还有现在我们都要求所有的公务员，就是各种政府部门人员都要讲普通话。 El chino mandarín es la lengua más hablada en todo el mundo. Se trata de una lengua en pleno proceso de expansión internacional. 如果我有一个小孩，那我肯定会让他学普通话。因为这是一个在中国沟通的非常普遍的一种语言。但是，如果我的小孩跟我的父母在一起的时候，跟我家人在一起的时候，如果他能够学到一些这样的话，我不反对。但是我不会刻意的去教他讲这样的话。现在的情况就发生很大的变化，吃的方面是根本不是问题，不是营养不足，而是营养过剩。因为中国讲的是这个世界最大的市场，所以在中国会有很多的这一种生意往来，有很多的机会。所以现在国外都是很多人，越来越多的人开始学汉语，所以我肯定。 利用这个就是讲，利用我自己的优势，肯定会告诉小孩子来学习汉语。现在11黄金周呢，已经是圆满的画上了一个句号。那么这个旅游黄金周也是带动了假日经济的活跃。 La lengua se encuentra muy próxima al corazón. La lengua forma parte de nuestra alma. La lengua es algo que nos llega muy dentro. Por eso la lengua es el elemento comúnmente elegido cuando se quiere dominar a alguien. We will learn to be ignorant.
Nos han enseñado a ser ignorantes. Nos han enseñado a no comunicarnos con otros grupos culturales. Nos han enseñado a que si alguien usa la violencia contra nosotros, le paguemos con la misma moneda. En Sudáfrica, los pobres han aprendido a sufrir en silencio. Han crecido en guetos víctimas del desempleo, la pobreza, la desesperanza y la violencia. Prisión de Pollsmoor, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Aquí muchos jóvenes se convierten en miembros de las infames bandas de Ciudad del Cabo, cuyo lenguaje favorito es la violencia. No disponen de oportunidades. No hay nada que hacer, nada que decir. La palabra hablada ha perdido prácticamente su significado. No tengo cama propia. La comparto con más gente. Somos 3 en 2 camas y apenas tenemos espacio para dormir a gusto. Padres y hermanos frustrados despojaron a estos chicos de su lengua antes incluso de que tuvieran edad para ser expulsados de la escuela. Tengo 26 años y la perpetua. Esa es mi condena. 26 años y la perpetua. Estos son mis 3 hijos. Quiero estar con ellos, pero solo los veo el 1 de julio. Esta es la primera vez en todo un año que veo a mis 3 hijos. Cuando un recluso recibe una visita, solamente puede haber un par de miembros de la familia al mismo tiempo. Una gruesa pared de cristal separa al recluso de sus familiares. Pero una nueva asociación compuesta por guardias y presos ha organizado el Día en Familia. En torno a 100 presos podrán ver a su familia al completo. La idea estriba en que siempre que se produzca un altercado en la prisión, tanto los reclusos como sus familiares deben ceder paso al diálogo. Y ese es otro factor que está estrechamente vinculado con la pérdida de las lenguas, la pérdida de la identidad. El no saber claramente quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra historia, cómo nos relacionamos con los demás. Y en el peor de los casos, esto nos puede conducir a una tremenda pérdida de autoestima y autovaloración, lo que significa que las personas sienten que ya no ocupan un lugar en el mundo, que están siendo pisoteadas por desconocidos o lenguas de mayor influencia. Está bien lo que dice. Si yo voy en Totonaco, si voy de Nahua, y que venga un cabrón y que me diga, no, tú vienes pata peladas, óyeme, güey, yo sé hablar las 2 idiomas, aviéntate. Yo te voy a cantar bien cantado, güey. Pues por la tencho más cojo lasha español, yo me lasha Totonaco. Por alta no clajati Totonaco, como chuna que le macasta canet. Uslanga talipuanch, ma natawala o ma kin kachi kinkan parniahti na chuinan Totonaco. En el municipio de Coyutla, la cultura indígena está en peligro de extinción. Indio es un término ofensivo incluso en una zona donde la mayoría pertenece a este grupo. Aquí las oportunidades económicas son escasas y la moneda de cambio es la lengua española. Casi como 80 o 100 personas que ocupan Lima en Tatano. Porque chumi magochan kaman puro pantalón, puro pantalones. Entonces chuslan tienen más exportado puede ser, exportado. El problema que en kamankan chusla pues ya todo liputón Tatano. Por eso nasput mamá dialecto Totonaco. Y yo pienso también usarlo, pero no puedo. Porque algunos se burlan. Tawan luanan que akinin como tantatano. Kin kaunikanan que akinin nacos. En Totonaco se usa la palabra Luan para definir a un mexicano con raíces españolas. Dicho concepto se traduce al español por persona de razón. Una persona que puede pensar y tiene razón. La superioridad de los conquistadores se ve reflejada directamente en la lengua. Aquí nos pagan 4 pesos, por eso vienen los coyotes aquí a comprar. Pero allá en México pagan, dicen que a 15, a 20, a 18. Pues entonces Pusa rico na kan maxkoha, shak maxko maga pusa rica shakan maxkoha. Ni la shak chuena en español, ni shak katak si tu kushkiona kan porque tu na ko kicha katsi. O sea, katsi tsino, pero ni wa katsi akoy la tala con chuena kan. Entonces chukin kaman chukit pues shakawan chukit pi mejor wa tachuna ka chuena, o sea, ya más yo que estamos con la chuena to tanako.
Panishi katsiyachi kunin panalimo kono seanalimo kone pulakti. Nichi lokale wane chukit lukuchulat ani leche na kitni katsikit kasya kita sakat lepos kinta lakman chusa kon pera ni katsikit ato ko kiwan ma. Shwante tutunako konikit ni tawan. Tuko chukit na katlone. Puro kasya ni chuna. En algunas zonas de México, los padres pueden optar por mandar a sus hijos a una escuela bilingüe. Buenos días, todos digan bien. ¿Cómo se contesta? Ni ¿Vamos? Y hay muchos niños que son monolingües del español y tenemos forzosamente enseñarles cada lengua materna. Pero ya lo traen desde casa, pero nada más lo único que tenemos que enseñarles como segunda lengua la lengua materna. Yo aprendí del totonaco, me enseñó mi mamá, pero ya de ahí con el maestro Toño nos daba poesías con totonaco, ya de ahí aprendí. Sin embargo, a partir de la enseñanza secundaria las clases se imparten únicamente en español. El problema es que entran a la secundaria y todo ese rescate de cultura que se hizo en el preescolar y en la primaria se rompe. Se rompe y el niño a partir de la secundaria es obligado a perder su identidad. Me gusta hablar los dos idiomas y gano las personas que más saben hablar español. Pues gano por hablar totonaco. Chuna kine kin kama kastapanitan, pues chulan chuk lekapasta kachupi mas lima kon na stinakatsiya pulakti tanto kumla chush lekaman lancho chush lekan talakaskin de que chush lekan ay takatsi español tanta chulan takatak sa kumaitaan ng skala pa chush lekan talakaskin pare pi takatsi pa chush lekan ingles. So, 6.000 lenguas. Y lo más preocupante es que aproximadamente la mitad de ellas desaparecerán en el transcurso de este siglo. Bastaría una generación, incluso menos de una generación, para que una lengua que no corre peligro se vea repentinamente amenazada. De modo que cabe la posibilidad de que durante los próximos 100 años, 3.000 lenguas desaparezcan completamente de la faz de la Tierra y nadie vuelva a hablarlas nunca jamás. Lo que significa que en 100 años una lengua desaparecerá cada 2 semanas en cualquier parte del mundo. Si no hacemos nada, dentro de un siglo, habremos perdido la mitad de nuestro patrimonio lingüístico universal. ¿Cuándo muere una lengua? Bueno, una lengua muere cuando muere la última persona que la habla. O como dicen algunos, una lengua muere cuando muere la penúltima persona que la habla, porque entonces la última persona no tendrá a nadie con quien hablarla. Un set coleste veis. Nem vana, boa mister frukande. Muestra tomitek. Kolka, Letonia, estados bálticos. Durante la era soviética, los livonios fueron expulsados de la costa y todo rescoldo económico y cultural se desvaneció. La lengua ya no pudo transmitirse a las generaciones venideras. Cada agosto, los habitantes con raíces livonias se congregan en el pueblo de Macirbe. ¿Pero hasta cuándo? Lībiešu pēcteči, kas ir jau integrējušies latviešos, viņi grib saglabāt to, ka viņi nāk no lībiešiem. Un tad viņi, lūk, piedalās pasākumos, mācās dziesmas, un grib parādīt, ka viņi bija kādreiz lībieši. Lūk, šādā veidā manu bērnu paudze varētu tā dzīvot, bet tālāk jau arī nē.
No estoy de acuerdo con que el livonio esté desapareciendo, puesto que ha influido mucho en el letón. Y todos nosotros usamos a diario muchas palabras livonias. Las ideas y los conceptos siguen siendo los mismos. En nuestra familia siempre utilizamos algunas frases y términos livonios específicos. Mi hijo nombra muchas cosas en livonio. Para él, abuela es Vanama y abuelo, Vanaisa. Mi situación es similar a la tuya. Mi abuelo también era livonio. Murió cuando yo tenía 7 años, pero nunca lo oí hablar livonio en casa. Mi abuela era letona. Jamás he pensado en buscar ancianos livonios para aprender la lengua. No tienen mucho sentido. ¿Qué haría yo con esa lengua? There must be about 50 or 60. Debe de haber unas 50 o 60 lenguas en el mundo a las que solo les quede un hablante. Una vez que éste desaparezca, si no existen archivos escritos o audiovisuales, es como si esa cultura jamás hubiera existido. Eso es lo que ocurre con una lengua agonizante. Si no se conserva ningún archivo, es como si no hubiera existido. Y jamás conoceremos la visión de esa cultura ni su concepto de humanidad. ¿Cómo se salva una lengua? Bueno, conviene asegurarse de que todos seamos conscientes de ese problema. Si la lengua nunca ha sido plasmada en papel, habría que escribirla. Para ello sería necesario crear una ortografía, lo que implicaría trabajar con lingüistas de todo el mundo. Si no sabemos escribir la lengua que hablamos, estaremos perdidos en el mundo moderno. El profesor Ritschl lleva 20 años estudiando el Em-Labri. Tengo dudas sobre algunas palabras. No sé si las he comprendido correctamente. Así que haré preguntas sobre palabras concretas. ¿Cómo te llamas? Brinjo. Y Putong. A la sociedad le resulta complicado entender por qué el Em-Labri es tan valioso. Para los habitantes de los alrededores se trata de una lengua primitiva, tal vez un tanto cómica, y es muy difícil hacerles cambiar de actitud, porque es un sentimiento muy arraigado en todos nosotros el considerar primitivas a las lenguas más sencillas, a las únicamente habladas. Por eso temo que decidan abandonar su lengua, no por iniciativa propia, sino porque los demás la consideren inferior. En el mundo, solo hay unos 300 hablantes de Em-Labri. Durante siglos han vivido en las selvas situadas entre Laos y Tailandia. Pero en los últimos años se han visto obligados a reubicarse cerca de las aldeas de los Mon, donde trabajan diariamente como jornaleros por un sueldo ínfimo. Ahora, cada uno de ellos afronta el gran desafío de tener que integrarse en la moderna sociedad tailandesa. Cada vez habrá menos territorios donde el Em-Labri hablado ejerza una función primordial. Por ejemplo, cuando tengan que desplazarse a lugares donde solo hablen tailandés. Por ello es muy importante que se cree una lengua escrita. Ya se están llevando a cabo numerosos esfuerzos para lograrlo y los resultados demuestran que no es tan complicado. La palabra escrita es fundamental en el mundo moderno y estos hablantes no pueden evitar formar parte de él. La palabra escrita es esencial.
Akbalak. 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 Nyak tanah bening. Bening. Ga. Akjret. Akjret. Pilchwe. 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 Ah, eso significa que las mujeres dicen plil chue y los hombres don chue. Es increíble. Es una de las palabras que indican el género. Y es curioso, ambos se refieren al color marrón y lo llaman el color de los genitales de la rata de bambú. La mujer usa el nombre para denominar los genitales femeninos de la rata de bambú y el hombre para denominar los genitales masculinos de la rata de bambú. Resulta muy interesante. Plil chue, don chue. Por eso les divierte tanto. Suena un poco picante. Listo para que figure en un diccionario. Cuando llegué aquí por primera vez, tenía unos 7 años. A los 7 años no hablaba una sola palabra de M'Labri. Empecé a aprender entonces. Era una edad muy temprana y yo tenía mucho tiempo para aprender, pero era difícil porque ninguno de mis amigos en M'Labri hablaba tailandés. Y básicamente nos ceñíamos a muy pocas frases tailandesas y al M'Labri que iba aprendiendo. Fue un proceso bastante lento. Aprendíamos tanto la lengua M'Labri como la tailandesa. Definitivamente fue una experiencia única para mí. Creo que es atinado afirmar que sufrirán un gran choque cultural en caso de que tengan que integrarse totalmente en nuestra parte del mundo, porque no solo tendrán que plantar cara al desafío de saber leer y escribir tailandés, también tendrán que tener el mismo nivel de ambición y exigencia en la vida que tiene la moderna sociedad tailandesa. Por eso es importante que sientan el descontento con su propia situación. Deben aprender a luchar por aquello en lo que creen. Los miembros más significativos de una comunidad, por lo que respecta a las lenguas en peligro de desaparición, son los adolescentes. Ellos constituyen las figuras cruciales, puesto que serán los padres de las futuras generaciones. Ulan Bator, Mongolia. Si a los que serán padres y madres dentro de 10 años no se les ha persuadido de que su lengua es crucial para mantener su identidad, no se molestarán en enseñársela a sus hijos. Leica, abre los ojos. Mira, papá. Oh, mi hijita. Abre los ojos, tesoro mío. Ella habla mongol, pero yo siempre voy a hablarle en ruso. No. Sí. No, porque tú no hablas bien ruso. La verdad es que cometes muchos errores, tanto en mongol como en ruso. Y en inglés también. Porque tengo todos los idiomas mezclados. Pero eso es malo para la niña. No, es bueno. Así tendrá la capacidad de aprender más. Aprenderá más palabras alucinantes. Pero nuestra lengua cambiará. Pues claro que cambiará. Para mal. ¿Es para mal? ¿Seguro que es un cambio para mal? Hace 1000 años el inglés no se parecía nada al que conocemos hoy. En los últimos 1000 años, el inglés se ha visto influido especialmente por el francés, por las lenguas clásicas y por unas 350 lenguas más. En la actualidad, el inglés posee palabras de todas esas lenguas tan dispares. ¿Acaso es algo malo?
¿El inglés es ahora una lengua fallida porque ha cambiado? Al contrario, hoy día el inglés es la lengua más exitosa del planeta. En mi opinión, tenemos una alternativa. Podríamos elegir no aprenderlo, pero eso no es posible, porque los que deciden, los que marcan las tendencias, los que ponen nuevos rumbos en todos los ámbitos, hablan esa lengua. Y nosotros, como seguidores, como los que no tienen poder de decisión, necesitamos esa herramienta para poder estar a su altura. Yo siempre animo a mis colegas a que escriban en inglés. Así su trabajo será más valorado. Cuando regrese a China, recomendaré a los jóvenes que aprendan inglés, porque será muy importante en sus vidas. Creo que quizá algún día el chino compita con el inglés, pero no sé cuál de los dos se impondrá. Mi madre permaneció en silencio durante 2 semanas. Ya no quería hablar conmigo. Mi padre se quedó un poco aturdido, pero 2 semanas después me dijo: felicidades. Al principio estaban sorprendidos y algo preocupados por la gran diferencia cultural, pero creo que al cabo de un tiempo lo asumieron y les pareció muy divertido. Cada vez hay más palabras danesas y chinas que se meten en nuestras conversaciones. Al principio entiendes más o menos la lengua, las palabras sencillas, y al final entiendes su verdadero significado. Lo más frustrante es cuando nos peleamos. Porque en una pelea realmente necesitas saber... Pues en ese caso usas el lenguaje corporal y das un portazo. Nos guste o no, el inglés es un punto de referencia al que, para bien o para mal, todos los jóvenes del mundo se aferran. Por eso es importante saber que la historia deja de ser local. Creo que es ahí donde comienza el verdadero desafío, porque es una lengua que está en todas partes del mundo. Pero puede que se convierta en un problema por miedo a perder la propia identidad, como podría ser mi caso. Eso es lo que me preocupa en realidad. No sé cómo asegurarme de que la identidad que tenía cuando nací vaya a ser la misma en el futuro si continúo utilizando el inglés como hasta ahora. En el infinito universo de la lengua inglesa, los jóvenes barajan innumerables identidades y culturas. Y fuera de estas premisas nacerá una nueva conciencia. Cuantas más lenguas se aprenden, cuantas más lenguas se experimentan, más se estimula el cerebro para poder decir: piensas de este modo, ¿por qué no de este otro? ¿Tienes esta opinión? ¿Qué te parece esta otra? Te voy mal. Olin, ich liebe dich. Kocham You want. I love you. เรารักคุณสวัสดีค่ะ Liebe Kunoki. Anil. Asavaki. Betko Zalian Zalian mi borhat. Adi admi kuchara. Ti amo. Te reamo. Te besk. Unyako. Unyakupenda. Je t'aime. Mogani. Yo labak. โอ้อยากนอนมักแม่โอ้จะดื้อโอ้มักแม่โอ้มักแม่มักแม่โอ้อยากเลิกมักแม่โอ้มักแม่ฉันนั้น Làm là tan đưa ra xem bẹp thọ thích sẽ tầm ông là đồ linh xem bẹp là cái bẹp là tầm khiên đó sặc lếch sặc lơ tầm non mèo tầm non thọt đồ phlang cái tầm na cái bụng mà tầm na phlang la cái tầm đó hello các này If the Mlatri people Si el pueblo Mlatri tuviera que desaparecer hoy, ya sea su lengua o su gente, por desgracia, no sé cuánto de menos los echaría el mundo. Pero eso solo se debe a que el mundo no sabe lo que se pierde. Si el pueblo Mlatri desapareciera, preferiría desaparecer yo también, porque yo sí que sé lo que me estaría perdiendo, porque yo siento que de verdad soy un Mlatri. Vivimos en el inmenso espacio vacío, en un pequeño y frágil planeta. Pero cuando los astronautas regresaron de la Luna dijeron: volvemos a casa.
Desde esta casa enviamos ondas espaciales al universo con mensajes multilingües explicando a quien los reciba dónde estamos exactamente. Si serán leídos o no, es algo que ignoramos. Puede que las lenguas en que escribimos nuestros mensajes ya no existan cuando alguien los encuentre. Y en caso de que lo haga, ¿nos entenderá? Por ahora estamos solos. Siempre pienso en la manera de comprender lo que sucede cuando se pierde una lengua. Es como preguntarle a alguien, ¿qué se habría perdido el mundo si tu lengua nunca hubiera existido?